Hola, bienvenidos a la clase número 10 del curso básico de Crochet. Yo soy Romina y hoy vamos a aprender la importancia de la muestra. Sabemos que cuando empezamos a tejer, la muestra es una incógnita para nosotros porque no sabemos para qué sirve, qué tenemos que hacer, cómo hacerla, y a veces cuando empezamos a leer patrones o guías de tejido nos encontramos con que hay que hacer una muestra y no sabemos bien por qué o por dónde empezar y cómo adaptar la muestra que nos presenta esta guía de tejido a la que tenemos que hacer nosotros. Así que hoy les voy a explicar un poco qué es la muestra, qué tipos de muestras hay y qué tenemos que hacer con ellas. Para empezar vamos a definir un poco lo que es la muestra. La muestra es un cuadrado, un rectángulo que es de por lo menos 15 centímetros. Yo acá tengo, por ejemplo, esta muestra, por lo menos 15 centímetros, ¿sí? Y lo que nos va a ayudar es a determinar la tensión que vamos a tener para nuestros tejidos, nuestros proyectos, y también para calcular los puntos y las vueltas según la medida que necesitemos. Entonces, las muestras nos sirven para determinar las tensiones y para hacer los cálculos, tanto para lo que necesitamos de vuelta o puntos para X proyecto o para poder hacer un cálculo aproximado de la cantidad de hilado que necesitamos. La muestra de tensión nos sirve, por ejemplo, para determinar la aguja que necesitamos para una trama que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros sabemos que según el hilado tenemos una aguja recomendada. Por ejemplo, los hilados de grosor medio sabemos que más o menos la aguja recomendada es de 4 a 5. Pero cuando uno va a tejer X trama, para según el proyecto, a veces las agujas recomendadas de hilado no lucen mucho la trama. Entonces tenemos que elegir una aguja que no nos deje ni muy acartonado, que quede muy ajustada a la trama, ni muy floja, que después vaya quedando deformado. Entonces, yo acá tengo unas muestras de tensión que hice. Las muestras de tensión no por ahí, según la trama, podemos hacerla de un par de vueltas y darnos cuenta ya cómo va tomando forma y cómo va haciendo la textura. Estas son pequeñas muestras según distintas agujas de varetas, solamente varetas. Ustedes pueden ir probando con medias varetas, con puntos bajos, o si conocen alguna trama que quieran hacer, pueden hacer la prueba. Yo sé que este hilado, que es grosor medio, la aguja recomendada es entre 4 a 5. Entonces yo lo que hice fue hacer pruebas con distintas agujas. Por ejemplo, tengo esta, vamos a empezar con la aguja recomendada. Tengo esta, que su aguja recomendada es 4, ¿sí? Esta la hice con una aguja número 4. Vemos que las varetas es lindo, pero está como un poquito acartonado, ¿sí? Dependiendo del trabajo que vayamos a ver, este tipo de textura, este resultado de la muestra puede servirnos o no, ¿sí? Esto lo vamos a tener que prestar mucha atención al momento de tejer. Por ejemplo, si queremos hacer una prenda liviana, esta aguja es muy probable que no nos haga lucir mucho la prenda, quede como un poco dura, y si estamos buscando una trama liviana no nos sirve. Entonces vamos a tener que ir a otra. Esta de acá es 4,5 y como vemos es un poco más floja, ¿sí? Es un poco más texturada y se siente como mucho más esponjosa, ¿sí? Va cambiando. Y además, como vemos, tienen la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de puntos, y ven cómo se va estirando cada vez un poco más. Eso también influye al momento de hacer las muestras, ¿sí? Porque si nosotros tenemos que hacer, acá vamos ya a una aguja número 5, ¿sí? Que es el límite de las recomendadas. Acá estas tres son con agujas recomendadas para el hilado: 4, 4,5 y 5. Y vemos que tiene casi la misma medida y es un poquito más esponjosa, ¿sí? Entonces es muy probable que si yo tengo que hacer un trabajo livianito, elija una de estas dos, ¿sí? Para poder trabajar. Esta es muy probable que no la elija y la tenga en cuenta para algún otro trabajo. Y después podemos elegir
ya irnos a otro tipo de número, mucho más grande, como el número 7. ¿Sí? Esta hice con número 7. ¿Ven cómo crece en centímetros también? Bueno, entonces con la aguja número 7 vemos que crece un poco más en centímetros, ¿sí? Porque son más espaciadas las varetas, los puntos, y vemos cómo se va abriendo un poco más la trama, ¿sí? Entonces lo vamos a tener también en cuenta en el momento de, por ejemplo, si un proyecto tiene tantos centímetros, la muestra también nos va a ayudar a partir de la tensión de la aguja y nuestra tensión a determinar cuántos puntos vamos a necesitar para tantos centímetros. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá vemos que la misma cantidad de puntos con distintas agujas la trama va abriéndose, va haciéndose más liviana, ¿sí? ¿Ven? O también lo que podemos ver es, por ejemplo, esta es una muestra con una aguja número 3. De la 4, que es el principio del mínimo de lo recomendado, nos fuimos a una mucho más baja, alta 3, y vemos cómo está mucho más acartonado, ¿sí? Nuestra trama aprieta mucho los puntos, y esto no nos va a ayudar a que la trama que estamos buscando, que sea floja, quede bien, ¿sí? Estas pruebas las van a hacer ustedes probando desde el hilado que usen. Si usan un hilado fino, que sus agujas recomendadas son, por ejemplo, de 3 a 4, van a usar las recomendadas 3, 3,5, 4, y van a usar una 2, y van a usar una 5 o 6, y van a probar cómo queda, tanto en varetas como en medias varetas, medios puntos, o la trama que ustedes quieran buscar, ¿sí? Van a probar a ver cómo queda. Por ejemplo, yo acá tengo también la muestra de dos tramas distintas, ¿sí? Tengo esta trama que es calada, ¿sí? Y la hice con una aguja número 5. Ven que queda linda, queda liviana, no queda deformada, ¿sí? Queda esponjosa y se lucen bien los puntos, ¿sí? Se luce bien cómo va quedando la textura, la forma de la trama, ¿sí? Se luce bien. Yo acá lo hice con una aguja número 4 y vemos que no queda tan linda como esto. A simple vista pareciera que es igual, pero cuando uno la toca, esto queda un poquito más acartonado, ¿sí? Entonces esta aguja no es quedan bien, pero para la trama que yo quiero buscar, para la textura que yo busco, no es la indicada, ¿sí? Entonces me voy a quedar con esta. Así van a hacer ustedes ir buscando la tensión de la aguja con su tensión para la muestra, ¿sí? Una vez que ustedes encuentran la aguja indicada, por ejemplo, si ustedes están haciendo esta trama, la necesito para hacer un chal para una guía que estoy haciendo. Y la tejedora tiene una muestra de centímetros por centímetros con una aguja número 6 y le da tantos puntos, no sé, 15 puntos y 10 vueltas. Yo no tejo exactamente igual como ella porque nuestras tensiones son distintas. Entonces lo que hacemos con esta muestra de tensión es, si usamos la misma aguja, hacemos la misma cantidad de puntos y la muestra no nos da idéntico, con la muestra de tensión buscamos que, según la aguja que vayamos probando, la muestra sea lo más aproximado a la muestra que hizo la tejedora. Entonces, si yo con una aguja número 6 no llego a ese punto porque no tengo la misma tensión, entonces voy a buscar la aguja adecuada para aproximarme a la muestra que hizo, que me dice la guía de tejido, ¿sí? Esa es otra forma de usar la muestra de tensión y buscar la aguja adecuada que me ayuda a acercarme más a la muestra que me da mi guía de tejido. Así puedo hacer mucho más exacto el proyecto que estoy tejiendo. Luego, cuando una vez que encontramos la aguja indicada, la tensión indicada y nos aproximamos a la muestra que necesitamos hacer, vamos a hacer la muestra de cálculos. La muestra de cálculos va a ser mucho más grande que la que hicimos de prueba con la muestra para la tensión. Vamos a necesitar que sea más o menos de 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea una muestra más significativa y que podamos ver bien que nuestra trama, que nuestros puntos, que nuestra aguja se luzca bien, ¿sí? Y podamos hacer bien los cálculos.
Por ejemplo, yo tengo acá esta muestra que no me va a servir, pero es como muy ajustadita. Yo voy a tomar el centímetro y voy a medir que a lo largo mide 13 centímetros y medio. Va ahí nomás. Y de ancho mide 12 centímetros. Es una muestra muy ajustada, ¿sí? Necesitamos que sea un poquito más grande, aunque sea de 15 centímetros o 16 centímetros. Se puede sacar una muestra, pero va a ser como... Entonces, esta muestra nos puede servir, pero podría ser un poco más grande. Estas muestras pueden servirnos también. Vamos a ir midiéndolas. Miden 13 centímetros y medio. De ancho mide 16 centímetros. Está muy bien. Esta también. 15 centímetros y 15 centímetros. Esta es una muestra bastante ideal. Y después tenemos esta muestra que es un poquito más grande, ¿sí? Que mide 19 centímetros por 16 centímetros. Esta muestra está muy bien hecha y es una de las recomendadas que podemos hacer para hacer los cálculos de las vueltas y los puntos y los cálculos para poder saber la cantidad de hilado que necesitamos. Entonces, esta muestra, una vez hecha, voy a elegir esta. Me va a servir para hacer los cálculos de puntos. Por ejemplo, yo tengo que hacer, vamos a hacer hipotéticamente que tengo que hacer un suéter y tengo que armar dos cuadrados iguales, ¿sí? Vamos a hacer más o menos ahí, que van a medir de ancho 50 centímetros y de largo van a medir, por ejemplo, 55 centímetros, ¿sí? Entonces yo necesito saber traducir estas medidas en vueltas y puntos, ¿sí? Yo voy a empezar a tejer desde acá abajo, entonces voy a necesitar saber este ancho, cuántos puntos necesito de base, ¿no? Y de largo voy a necesitar saber cuántas vueltas son. Entonces, mi muestra me va a servir para sacar estos puntos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es medir 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi centímetro. Esto siempre lo tienen que usar 1 centímetro. Para sacar la cantidad de puntos que necesito para mi ancho, voy a apoyar en un punto, ¿sí? Yo acá tengo los puntos y voy a apoyar en un punto, por ejemplo, en este punto de acá. Voy a apoyar el centímetro en el primer punto, en este punto de acá, y voy a contar todos los puntos que hay entre el primero, la parte 1 del centímetro y los 10 centímetros, ¿sí? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Entonces yo voy a anotar que en mi muestra, y ahora voy a averiguar cuántas vueltas entran en mis 10 centímetros. Entonces voy a poner el centímetro de esta manera y voy a poner en el primer punto de acá y en el último punto de acá voy a contar las vueltas, ¿sí? Las hileras. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? 14 vueltas. Esto me va a ayudar a sacar ahora los cálculos para saber el ancho y el largo en vueltas y puntos. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que en 10 centímetros, como tengo que saber la cantidad de puntos que necesito, yo sé que en 10 centímetros tengo 13 puntos. Y lo que voy a necesitar saber es cuántos puntos en 50 centímetros, cuántos puntos voy a tener, ¿sí? Esta es mi incógnita. Entonces voy a aplicar la regla de 3 simples, que es multiplicar los 50 centímetros, acá abajo lo hacer, por los 13 puntos, ¿sí? Y el resultado lo voy a dividir por 10. Entonces, con una calculadora en mano van a ser 50 por 13, queda 650, ¿sí? Y esto lo van a dividir por 10
me va a dar 65, ¿sí? Entonces yo sé que tengo que hacer 65 puntos y esos 65 puntos van a cubrir mis 50 centímetros de ancho. Ahora lo que tengo que hacer es sacar el largo. Entonces voy a hacer el cálculo del largo. Voy a poner esto acá. Yo sé que en 10 centímetros tengo 14 vueltas y en 55 centímetros tengo que saberlo. Entonces lo que voy a hacer es 55 por 14 y el resultado lo divido por 10 y me va a dar la cantidad de vueltas. Entonces hago 55 por 14 me da 770 y eso lo divido por 10 y me da 77 vueltas. Estas 77 vueltas van a cubrir mis 55 centímetros de largo. Y así es como ustedes van sacando las muestras. Las muestras les va a ayudar a hacer esto, a sacar las equivalencias en puntos y vueltas para poder cubrir los centímetros que necesitan. Lo mismo con las mantas, lo mismo con un cuellito, si tienen que hacer bufanda, si tienen que hacer una ruana o un saco, van a hacer lo mismo. Vayan practicando, vayan viendo de que les salga esto. Es muy fácil si lo aplican de esta manera, ¿sí? Y les va a servir para poder sacar todos los cálculos que necesiten, para poder hacer bien las muestras, para no tener que estar haciendo puntos, cadenas, hasta llegar a los centímetros que necesiten. Uno haciendo estos cálculos con la calculadora puede llegar exactamente a la cantidad de puntos que necesita y hacer bien nuestros proyectos. Bueno, también lo que vamos a tener son tramas que se presenten como múltiplos de números. Por ejemplo, múltiplo de 3, múltiplos de 4, de 2, múltiplos de 12, de 9. Hay un montón. ¿Cómo hacemos para, a partir de la muestra, calcular los puntos que tenemos para tejer algo si es el múltiplo que estamos buscando? Por ejemplo, esta trama es múltiplo de 3 más 2. Yo lo voy a anotar acá. Voy a poner es múltiplo de 3 más 2, ¿sí? Y yo la voy a necesitar para tejer un chal. Por ejemplo, mi chal va a ser un rectángulo, ¿sí? Que su largo va a ser de 70 centímetros y su ancho va a ser de 180 centímetros. Yo voy a empezar a tejer así, desde el ancho hacia el largo. Entonces voy a necesitar saber cuántos puntos voy a necesitar para cubrir estos 180 centímetros de ancho. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer el cálculo, pero primero voy a tomar la muestra de este lado, los 10 centímetros que corresponden a los puntos y los 10 centímetros que corresponden a las vueltas, ¿sí? Entonces voy a tomar mi muestra, voy a agarrar el centímetro y lo que voy a hacer es apoyarlo, ¿sí?, en mi primer punto de este lado y voy a contar los puntos del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15 puntos en 10 centímetros. Y ahora voy a apoyar en este primer punto hacia abajo y voy a contar del 1 al 10 las vueltas que cubre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Entonces en 10 centímetros tengo 7 vueltas. Ahora lo que voy a hacer es el cálculo, ¿sí? Yo para el ancho tengo 10 centímetros en mi muestra que son 15 puntos. Y ahora tengo que saber 180 centímetros, ¿cuántos puntos son? Entonces hago 180 por 15, ¿sí? Me cruzo, el 180 lo cruzo para que se multiplique con el 15 y el resultado que me da lo voy a dividir por 10, ¿sí? Este ejercicio vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir desde la medida que yo necesito averiguar en puntos, la voy a multiplicar con los puntos que yo ya saqué en mi muestra y ese resultado lo voy a dividir
en los centímetros de mi muestra, ¿sí? Entonces voy a hacer 180, vamos a tomar la calculadora, voy a hacer 180 por 15, me da 2700, lo divido por 10 y sale, me da 270 puntos que necesito para cumplir los 180 centímetros. Entonces yo me voy a fijar que este número sea múltiplo de 3. ¿Y cómo me fijo? Lo divido por 3, ¿sí? Y me da 90. Si te da un número entero, es múltiplo, ¿sí? Sea múltiplo de 3, de 4, de lo que sea. El número que ustedes tengan cuando saquen la muestra de los puntos que necesitan para tejer, ese número lo dividen por el múltiplo que necesitan para la trama, y si da un número entero, es múltiplo, es divisible, ¿sí? Entonces, yo tengo acá que mi múltiplo es de 3 más 2, así que yo estos 270 puntos le voy a sumar 2, así que en total voy a necesitar para hacer mis 180 centímetros 272 puntos. ¿Qué pasa si yo, en vez de darme 270, o en sus cálculos le llega a dar, por ejemplo, 268? Yo, por ejemplo, 268 voy a ver si es divisible por 3. Lo divido por 3 y no, me da 89,333. No es divisible porque no es un número entero. Entonces lo que hago es acercarme al número que sea divisible. Voy buscando, ¿sí? 269 dividido 3 no me da. 270 me da que es divisible. Entonces lo acerco al número que me sea más. No voy a ir sacando puntos porque no me conviene, porque si no, no voy a poder cubrir los centímetros que necesito, sino que voy a ir más hacia adelante, ¿sí? Si yo tengo 268, voy a ir hacia adelante hasta que cubra, por ejemplo, como tengo 268, yo sé que 270 es múltiplo de 3, así que voy a hacer en total 270. Cualquiera sean los números que le toquen a ustedes, si lo dividen por el múltiplo que necesitan y les da un número entero, es múltiplo del número que necesitan para la trama, ¿sí? Por ejemplo, si mi trama fuese múltiplo de 4 y me da 270, yo busco 270 dividido 4 y no me da. Entonces voy a ir sumándole puntos hasta que me dé múltiplo de 4. 272 dividido 4 me da 68. Así que sí, es 272 es múltiplo de 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Ustedes tienen que ir haciendo la prueba según el múltiplo que necesiten y viendo los puntos que les salió según su muestra. Ahora bien, vamos a usar la muestra como forma de sacar cálculos aproximados para saber cuánto hilado vamos a necesitar en un proyecto. Esto es un poquito más complejo porque vamos a hacer un poco más de números, pero si ustedes siguen el paso a paso y lo hacen siempre con una hoja y un lápiz y la calculadora al lado, les va a salir. Esto es un cálculo aproximado, no es exactamente el número, la cantidad de hilado que van a necesitar. Siempre es un aproximado y obviamente a veces conviene un poco comprar de más que quedarse corto o justo, ¿sí? Entonces lo que van a hacer ustedes es tomar una muestra bien representativa, ¿sí? Yo tengo esta muestra bien grande. Lo que voy a hacer es medirla. Voy a agarrar mi centímetro y voy a medir el ancho, que mide 19 centímetros y medio. Lo voy a anotar. 19,5 por me mide 15 y medio, ¿sí? Esta es mi muestra, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, esta muestra, esta es la medida de mi muestra, la voy a multiplicar, ¿sí? Entonces, voy a hacer 19,5 por 15,5 y me da 302,25, ¿sí? Yo ahora voy a tomar una balanza, ¿sí?, de cocina, esa que es mide gramo por gramo, y la voy a pesar. Y me da un total de 22 gramos, ¿sí? Entonces voy a irme acá y voy a decir que estos 32,25 centímetros cuadrados pesan 22 gramos, ¿sí? Este va a ser mi número de referencia para la muestra y para ir sacando cálculos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una manta que tejer,
¿sí? Que es un cuadrado, un rectángulo, que mide de largo, no sé, 200 centímetros y de ancho mide 1,40 m, 140 centímetros. Yo tengo que calcular cuánto hilado voy a necesitar para esta manta. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar los 200 centímetros por 140 para tener un número, ¿sí? Así que va a ser 200 por 140. Me va a dar, 200 por 140, me va a dar 28.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Porque es un cuadrado, ¿sí? Este número es lo que voy a usar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la regla de 3 simple, ¿sí? Como vine haciendo con las muestras anteriores. ¿Cómo lo voy a aplicar estos números? De la siguiente manera. Yo tengo que mi muestra, que mide 302,25 centímetros cuadrados, pesa 22 gramos. Entonces voy a hacer esto. Si mi muestra, que es de 25 centímetros, 302,25 centímetros cuadrados, pesa 22 gramos, mis 28.000 centímetros cuadrados, ¿cuántos gramos pesarán? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es esos 28.000 centímetros cuadrados, los voy a multiplicar por los 22 gramos, voy a hacer lo mismo, voy a ir así y luego voy a ir así, y el resultado lo voy a dividir por los centímetros de mi muestra. Entonces esos 28.000 lo voy a multiplicar, por 22 gramos, me da 616.000 y lo voy a dividir por 302,25 y me da 2.038, ¿sí? Y esto sería mis kilos que voy a necesitar para la manta. Se aproxima bastante bien porque más o menos para una manta de este tamaño se necesita 2 kilos, 2,5 kilos, 3 kilos, ¿sí? Así que este va a ser el resultado. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer la muestra de su trama, de lo que vayan a tejer. Si es una manta, hacen una muestra grande con la trama que van a usar para la manta. Si es un cuadrado granny, hacen un cuadrado granny grandecito, lo miden y lo pesan. Cuando lo miden, por ejemplo, si mide esto así, mide 20 centímetros por 20 centímetros, eso lo multiplican 20 por 20 y al resultado le ponen centímetros cuadrados, ¿sí? Y eso lo pesan y dicen, bueno, mi granny de 20 por 20, que es, 20 por 20 es 400, pesa 15 gramos. Entonces esa va a ser su referencia para luego, cuando usen las medidas, que sepan las medidas que van a hacer su manta, por ejemplo, si es lo mismo o es de 1 metro por 1 metro, de 1,50 m por 1,50 m, también van a multiplicar esos centímetros, el largo y el ancho, y luego lo van a usar para hacer la regla de 3 simple, ¿sí? Van a usar la muestra con sus gramos y luego van a sacar la equivalencia de los centímetros de las medidas de su manta para poder calcular los gramos, ¿sí? Parece medio complicado, pero es fácil, es simple. Con una calculadora a mano van a poder hacerlo. ¿Qué pasa si tenemos que hacer para una prenda? Por ejemplo, vamos a hacer como hicimos con el suéter. Yo tengo que calcularle al suéter que estoy tejiendo, que mide 50 centímetros por 55 centímetros de largo, ¿sí? Y tiene una manga que mide de largo 40 centímetros y la circunferencia de la manga es de 36 centímetros, ¿sí? Entonces tengo que calcular de todo esto, obviamente por 2, la manga es por 2 y el cuadrado es por 2, ¿sí? Estos dos juntos. Entonces tengo que calcular cuánto necesito en total para hacer este suéter. Hago lo mismo. Si mi muestra, voy a usar la misma muestra. Mi muestra de 19,5 centímetros por 15,5 centímetros pesa 22 gramos, ¿sí? Entonces multiplico 19 por 15, me da 32,25, 22 gramos, ¿sí? Esto lo voy a usar. Para los cuadrados voy a multiplicar 55 por 50, ¿sí? El largo por el ancho. Me va a dar 55 por 50, me va a dar 2.750 centímetros cuadrados. Y esto lo voy a multiplicar por 2 porque son 2 cuadrados los que necesito para hacer mi suéter.
me va a dar un total de 5.500 centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es los centímetros cuadrados de los dos cuadrados que voy a necesitar para mi suéter. Ahora voy a ir con las mangas, ¿sí? Mis mangas miden 36 centímetros por 40, ¿sí? Lo voy a multiplicar. 36 por 40 me da 1.440 centímetros cuadrados y lo voy a multiplicar por 2 porque son dos mangas. Me da 2.880, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es sumar estos dos porque es el total de todo lo que necesito en centímetros cuadrados. Así que lo voy a sumar con los 5.500. Me va a dar un total, voy a hacer acá 5.500 centímetros cuadrados de mis cuadrados más los 2.880 centímetros cuadrados de mi manga, me da un total de 8.380 centímetros cuadrados en total. Este número es el que voy a usar para sacar el cálculo de la regla 3 simple con mi muestra ya pesada. Entonces yo sé que mi muestra pesa 302,25 gramos. ¿Sí? Con 25 pesa 22 gramos, perdón. Yo ahora tengo que saber cuánto pesa mis 8.380 centímetros cuadrados. Entonces voy a hacer 8.380 por 22 y eso lo voy a dividir por los centímetros de mi muestra. Entonces voy a hacer 8.380 por 22 me da 184.360 y lo voy a dividir por 302,25 y me va a dar un total de 610, ¿sí? Estos serían los gramos. Más o menos es aproximado lo que se suele necesitar para un suéter. Le podemos agregar 700, 800 gramos para estar completo, si no quedarnos cortos, ¿sí? Lo importante es siempre multiplicar el largo por el ancho y si son dos piezas o más, siempre multiplicarlo por la cantidad de piezas que se van a hacer, ¿sí? Y los cálculos es siempre lo mismo. Pesar bien la muestra y medirla bien para tener más o menos un número aproximado y exacto, ¿sí? Bueno, y esta es toda la clase. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta que tengan, yo sé que es medio complicado. Por ahí es difícil de entender porque son muchos números y multiplicaciones y esto y aquello. Así que cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios o dirigirse a mis redes sociales que se las voy a dejar en la cajita de descripción y con mucho gusto les voy a estar despejando todas sus dudas. Espero que les haya gustado esta clase. Denle like al video, suscríbanse al canal que van a venir muchos más tutoriales.